Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Juan Carlos, Marcela, a todos los que nos hicieron esta importante convocatoria, y condeno desde este foro a distancia, este foro virtual, lo que están tratando de hacer con este foro importante para la población. Ya puse un Twitter, espero que lo retuiteen, porque realmente es inadmisible que hagan una cosa de esta naturaleza. Dicho esto, paso a las reflexiones que he hecho para este foro, no sin antes felicitar a Max Kaiser por su brillante exposición. Voy a abordar sobre algunas de las cosas, pero me gusta mucho cómo nos los planteas, las 3 etapas por las que hemos pasado y cómo, dijiste así, o cuando menos no escuché porque por momentos no se te escuchaba, Max. Pues yo veo una cierta regresión en materia de transparencia y rendición de cuentas durante este gobierno. Y es muy paradójico porque todos sabemos que una de las banderas más importantes con las que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador con su 53% de la votación fue precisamente la corrupción. Y al respecto, quiero decir que si tuviera que titular, si esto fuera una ponencia, la hubiera titulado El uso y abuso de la corrupción, o del concepto de la corrupción, o de la narrativa de la corrupción. Creo que en este gobierno ha habido un abuso del discurso, todo es culpa de la corrupción es la solución a todos los problemas de México, y digan que lo está diciendo una corruptóloga, una estudiosa de la corrupción que ha tratado de ponerlo junto con mis compañeros. Edna ha sido central en esto, Max, en fin. Pero hay mucho discurso y hay una subutilización de las facultades presidenciales y sobre todo de la mayoría del partido del presidente, que por primera vez en 21 años tenemos mayoría en el Congreso, para empujar la agenda anticorrupción. En cambio, se ha utilizado para cuestiones que creo que si ampliamos el concepto de corrupción y no utilizamos nada más la figura pública, aunque digamos la definición más extendida de corrupción, también cabe, y creo que es responsabilidad de este gobierno, o se hace acreedor a lo siguiente, a una concepción sobre la en donde no solamente cabe la utilización del poder público para beneficio privado, sino que habría que ampliarla para incorporar temas como la omisión, la opacidad, la ilegalidad, la ineptitud y la discrecionalidad. Todos estos adjetivos que estoy dando y que tienen un significado muy preciso, y me voy a permitir dar algunos de los ejemplos en donde creo que se puede probar que, lejos de estar haciendo una política pública activa en favor de la no corrupción, o de que termine la corrupción o que se rebaje la corrupción y la impunidad, tenemos precisamente fenómenos contrarios. Lo quiero situar únicamente, no quiero hacer como un análisis del sexenio en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de corrupción, porque sería muy largo. Hay hechos, ahora voy a relatar algunos, hay hechos sin duda de corrupción que demuestran que pues, la corrupción no se acaba por decreto, y que tantas veces que nos han dicho en la manera que ya se acabó la corrupción en este país, pues no se ha acabado, ni se acabará si seguimos con estas no políticas anticorrupción y este desprecio por las instituciones a las que sería Max durante estos últimos nada más meses. Entonces, quisiera hablar un poco de estas omisiones, opacidades, ilegalidades, ineptitud y discrecionalidad en los tiempos del COVID-19, que muestra cómo no estamos o no está el gobierno, porque muchos trabajamos desde otras trincheras,
en combatir a la corrupción y la impunidad, pero que este gobierno realmente no está comprometido con una lucha contra la corrupción. Comienzo con la opacidad, a sabiendas de que Sofía nos dará un mucho mejor panorama, pero la opacidad a lo largo de las semanas en las que ha durado la emergencia sanitaria, las instituciones de salud pública han sido francamente omisas en darnos la información que requerimos los ciudadanos para poder incluso contribuir a el freno de esta pandemia. Si ustedes se fijan, la última vez que se hizo un censo, y lo pueden checar en la Secretaría de Salud, la última vez que se hizo un censo sobre todo lo que tenemos en materia de equipamiento, clínicas, hospitales, enfermeras, camilleros, etcétera, fue en 2018. Ya en 2019 no se hizo ese censo, el último, insisto, es el del 2018, de forma tal que no contamos con la información y que no contemos nosotros, no importa tanto, pero no cuenta la Secretaría de Salud con la información mínima indispensable para poder hacer una toma de decisiones medianamente racional. La cantidad de anomalías que nos han presentado en la información y la cantidad de datos contradictorios que nos dan todos los días, me parece que no solamente es un caso de opacidad, sino es un caso de corrupción, porque como bien señalaba Max, el primer pilar para poder exigir rendición de cuentas es precisamente la información, y ahí tenemos, no solamente en el caso de salud, lo tenemos en muchas otras áreas, pero particularmente importante ahora que tenemos la pandemia, en el caso de la salud. El segundo tema que quiero tratar, que también me parece que es un caso de corrupción, es la actitud. Y la podríamos ejemplificar con muy distintos casos. El primero que me gustaría mencionar es que el gobierno, todos los mandatarios del mundo tuvieron más o menos la misma información sobre los avances del COVID y sin embargo hay gobiernos que han actuado en consecuencia y otros que no lo han hecho. México tuvo, como lo tuvieron otros países, información desde enero de cómo venía, cómo se podía presentar en México. Sin embargo, no destinamos los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia. Y creo que las irregularidades parten desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues es sabido que las compras que ha autorizado la Oficialía Mayor de Hacienda fueron insuficientes, incluso antes de la pandemia, fueron insuficientes en casos, por ejemplo, como el dengue, y han representado graves desabastos términos generales para medicinas contra el cáncer, para medicinas contra, como digo, el dengue y ahora, pues, en el caso de todos los recursos necesarios para la pandemia, ¿no? Y eso me parece un caso de ineptitud. Menciono otro que ya no sé dónde cabe, que es el abandono de los migrantes y de los deportados, y finalmente bueno, pues este escándalo de la recompra de cubrebocas y el monitoreo Centinela, del cual, pues, insisto, nos hablará Sonia, ¿no? Pero que un subsecretario de Salud te reconozca que vendió mascarillas o cubrebocas a China en febrero, cuando ya sabíamos cómo venían las cosas, cuando ya era inminente que México estaría en problemas, y que después la tenga que comprar a casi 30 veces más el precio por el que las vendió, realmente me parece que es, por decirlo menos, un caso de ineptitud y por lo tanto también de corrupción. Ya para entonces se estimaban 26,000 casos, así que no hay justificación. El segundo conjunto de ejemplos, después de opacidad, que quiero dar, es el de discrecionalidad. El 6 de abril pasado, en su edición vespertina, se publicó en el Diario Oficial de la Federación este acuerdo donde se establecían los lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en el artículo primero del Acuerdo de Emergencia Sanitaria, y ahí se determinó que las empresas de producción de acero, de cemento y vidrio
que tuvieran contratos vigentes, continuarían las actividades. O sea, se puede parar toda una industria, menos esa parte que le vende al gobierno para sus contratos, para sus obras prioritarias. Eso es un caso de discrecionalidad o, insisto, un caso de corrupción, porque no se puede parar un cachito de la industria, pero aquel cachito que te conviene para poder seguir cumpliendo con tus compromisos de corto plazo para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, Corredor Transísmico, etcétera, pues cualquier Estado de Derecho condenaría esto en materia de discrecionalidad. El tercer punto que quiero tocar es el de la ilegalidad. Más allá que este gobierno, a pesar de decir que por encima de la ley nada y nadie, creo que estamos, durante todo el sexenio, hemos presenciado un conjunto de ilegalidades que te hablan pues del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho en este país. Pero tan solo en estos días del COVID-19 tenemos, por mencionar el ejemplo más reciente, la reducción de sueldos y la eliminación de los aguinaldos de los servidores públicos. Más allá de que sea una medida que pues contribuye muy poco a digamos, a tener más recursos para dedicarlos a salud, es totalmente ilegal. No se puede bajar, no se puede disminuir durante un ejercicio el sueldo de los funcionarios públicos y mucho menos se puede quitar por decreto el aguinaldo. Se está violando el artículo, ahora les digo cuál, constitucional, y se está violando la ley de trabajador, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Son violaciones legales y constitucionales y son claros casos de que el derecho en este país pues, no es lo que, no es el sello de esta administración, ¿sí? Igualmente me refiero al decreto que sacar el 8 de abril, hace un par de semanas, en donde se instruye a las secretarías, antes era el 50%, ahora nos hablan del 75% del gasto asignado a los capítulos de servicios generales y gasto de operación, que también tiene cuando menos visos de ilegalidad, porque ahí están torciendo la voluntad del Congreso, amparados desde luego en la gran discrecionalidad que da la ley de responsabilidad hacendaria. Pero cuando menos se estaría incurriendo en una falta administrativa que debería de ser sancionada por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ahí tienen ustedes algunos casos de esto y quiero terminar hablando de las cuestiones que son corrupción abiertamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues estas que nos dimos a la tarea en Mexicanos contra la Corrupción, las convocatorias fantasmas, con el objeto de atender la emergencia sanitaria y como parte del plan DN3, pues se hicieron las contrataciones y se hicieron adjudicaciones millonarias por parte del IMSS a esta ya famosa empresa Levanting, que tenía no solamente una inhabilitación por la Secretaría de la Función Pública, sino incluso en los Estados Unidos. Esos son casos abiertos de corrupción. Max, espero que me estés escuchando, no lo sé, pero respecto a las adjudicaciones y que es muy preocupante esto que nos dice, bueno, que lo pones en la mesa, de que hay por ahí la intención de pasar ley que amplíe o que anule en realidad el espíritu y la letra del 134 constitucional, en el sentido de que las acciones directas se darán solamente por excepción. Concedamos que en estos momentos estamos en un momento de excepción, pero toda la trayectoria de adjudicaciones directas durante
todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los 12 y, ¿qué llevamos? 12 y 5, 17 meses de administración, se puede mostrar claramente cómo los usos y costumbres o la regularidad es que todo se haga por adjudicación directa. Mucho criticábamos al presidente Enrique Peña Nieto, lo hicimos tú, Max, lo hizo Edna a través de México Evalúa, lo hice yo. El abuso que se ha hecho de las adjudicaciones directas, pues este sexenio no es la excepción y puedo decirles que si tomo en promedio el año y medio de Enrique Peña Nieto, el primer año y medio, y el primer año y medio de, el año 4 meses de Andrés Manuel López Obrador, lo que tenemos es que el promedio fue para Enrique Peña Nieto 74 y hoy en día estamos, el promedio está en 77 y hoy en día estamos en 80% de adjudicaciones directas con los datos oficiales. Así que, pues me parece que mucho discurso anticorrupción y pocas medidas realmente que vayan en contra de o que tiendan a una política efectiva para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y para tratar de disminuir la corrupción en este sexenio. Es cuanto.